El café de hoy se titula en una forma de pregunta y es: ¿de quién se agrada el Señor? ¿De quién se agrada el Señor? Así se titula nuestro café en esta mañana. ¿De quién se agrada el Señor? Y es una pregunta que quisiéramos conocer desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque si algo deseamos en nosotros es que el Señor se agrade de nosotros. Y la pregunta hoy es: ¿de quién se agrada Dios? ¿De quién se agrada el Señor? ¿Qué hace que el Señor ponga su atención en nosotros? ¿Qué es lo que llama la atención de Dios en la vida de un hombre? ¿Qué es lo que hace que el Señor se agrade de una vida? ¿Qué es lo que hace que el Señor ponga su atención, todo su apoyo, todo su respaldo, toda su gracia y todo su favor en una persona? ¿Qué es lo que hace que al Señor le robemos el corazón? ¿Qué es lo que hace que el Señor se agrade de nosotros? Y esa es la pregunta, y así se titula el café: ¿de quién se agrada el Señor? Vamos a verlo en una historia, en la palabra de Dios, porque yo creo que todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí, deseamos que el Señor se agrade de nosotros, ¿cierto? ¿Quién de ustedes dice: yo quiero que el Señor se agrade de mí? Yo quiero que el Señor se agrade de mí. Yo quiero que el Señor fije sus ojos en mí. Yo quiero que el Señor ponga su atención en mí. Yo quiero que el Señor atienda mi clamor. Yo quiero que el Señor se agrade de mí. Yo creo que aquí todos los que estamos decimos: yo quiero que el Señor se agrade de nosotros. Y vamos a ver qué es lo que hace que el Señor se agrade de nosotros. Acompáñenme a la palabra de Dios. Vamos a estudiar una historia, un milagro maravilloso que hizo el Señor Jesús, y quiero que lo estudiemos detenidamente y lo escudriñemos, que lo podamos escudriñar y lo podamos disfrutar. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios, al libro de Juan. Ya le digo en qué capítulo. Acompáñenme a Juan capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1. Juan capítulo 9, vamos a leer todo el capítulo desde el versículo 1. Acompáñenme por favor al Evangelio de San Juan en el capítulo 9 desde el versículo 1. Y vamos a entender y vamos a comprender qué es lo que hace que el Señor se agrade de nosotros. Y vamos a leerlo allí juntas. Yo lo voy a leer en una versión que es la Nueva Versión Internacional. Usted lo tiene en Reina Valera, usted lo tiene en Traducción Lenguaje Actual, usted lo tiene en Dios Habla Hoy. Bueno, en la versión que usted lo tenga, vamos a leerlo juntas. ¿Listo? Y dice de la siguiente manera: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre, para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Entonces, al volver, ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: yo soy. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron, y él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Vamos a parar en esta primera parte. Yo quiero que usted
yo quiero que usted se detenga y vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a escudriñar la escritura. Y si usted se detiene en esta historia y usted se pone a ver en esta historia, usted se va a dar cuenta que en esta historia, a diferencia de otras, ustedes han visto otra historia donde habían un par de ciegos que gritaban, Señor, hijo de David, ¿cierto? Y le pedía que lo sanara. Pero en esta historia, este es un ciego, un hombre que estaba ciego, lisiado desde su nacimiento, es decir, nunca había visto, nunca se le habían abierto los ojos, nunca, desde que nació, nació cieguito. Entonces, sus discípulos, porque también nosotros, al igual que los discípulos, consideramos que muchas veces a las personas les ocurren cosas difíciles a causa del pecado, ¿cierto? A causa de algún pecado y decimos, ay, le ocurrió esa desgracia por la desobediencia que tuvo. Ay, a este le nació el hijo enfermo, por quién sabe quién pecaría, si el esposo o pecaría ella. Porque nosotros siempre asociamos las cosas que pasan mal al pecado, porque el pecado pues produce muerte. Pero yo les quiero decir que hay algo aquí escondido en la escritura que es maravilloso. A mí me encanta porque en esta historia en particular, este ciego no le pidió ayuda al Señor. Sin embargo, el Señor fijó sus ojos en él. El Señor se agradó de él. El Señor se agradó de este hombre, sin que él estuviera pidiéndole, ¿cierto? El Señor se agradó de él. Y dice que él, cuando los discípulos le preguntaron, dice que él hizo lodo, escupió, ¿cierto? Tomó barro, hizo lodo, se lo puso en sus ojos y le dijo, vaya al estanque de Siloé, que significa enviado, se va a lavar y cuando usted se lave ya va a ver. Pero también en la historia me llama la atención que el Señor se desaparece inmediatamente. El Señor se va. Tanto que el ciego que fue sanado, pues ya no sabía dónde estaba porque no lo vio. No lo vio cuando ocurrió el milagro. Él solamente experimentó que Jesús tomó barro, hizo barro con sus manos, hizo barro y se lo puso en sus ojos y le dio una instrucción y él fue y lo hizo. Me llama la atención dos cosas entonces. Uno, que este hombre no se lo pidió públicamente al Señor, no le pidió públicamente la sanidad, no le pidió públicamente que sanara, primero. Segundo, o sea, no se lo hizo manifiesto delante de todos. Y segundo, me llama poderosamente la atención que Cristo, el Señor Jesucristo, lo sana y se va, y se va. Pero mire lo que viene a continuación, por favor, porque aquí es donde se va a revelar qué es de qué es de lo que se agrada el Señor, de qué es de lo que se agrada el Señor, qué hizo que el Señor se agradara a este ciego, qué fue lo que movió la misericordia de Dios, qué fue lo que movió al Señor a actuar, a obrar este milagro, qué fue lo que hizo, qué sucedió. Vamos a seguir leyendo, por favor, acompáñeme, seguimos en el versículo 13. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Pero por eso los fariseos a su vez le preguntaban cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó, pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y viera. Entonces llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera a Jesús, que Jesús era el Cristo. Pregúntenselo a él, que él ya es mayor de edad. Bueno, perdónenme que me salté acá. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron,
Da gloria a Dios. A nosotros nos consta que este hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió. Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué lo quieren oír de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Subraye esto, por favor. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Le voy a decir una cosa. Este hombre ya había creído en Jesús antes que lo sanara. Este hombre ya había creído en Jesús antes que lo sanara. Y esto se prueba en este juicio al que lo llevaron. A este hombre lo llevaron, los fariseos lo llevaron a juicio para investigar acerca de su milagro y empezaron a escudriñar y a preguntar quién te sanó y cómo es que te sana un hombre pecador, cómo es que un hombre común y corriente te pudo sanar, cómo puede ocurrir este milagro. Pero saben una cosa, este hombre al responder, este hombre respondió con tal contundencia, le voy a leer estos versículos en particular para que usted entienda y comprenda qué fue lo que hizo que el Señor se agradara de él, qué fue lo que hizo que el Señor Jesús se agradara de ese hombre, qué fue lo que movió el corazón del Señor a operar sanidad y un milagro no solo de sanidad, sino de salvación en este hombre. Mire estos dos versículos. Mire esos dos versículos. Versículo 30. Vamos a leer desde el versículo 30. Dice, este hombre le responde, ¿no? Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió, y ustedes que estudian la palabra, ustedes que se visten, ustedes que están sentados de primeros en las filas de la iglesia, ustedes que ayunan, ustedes que vigilan, ustedes que se saben la palabra de Dios de principio a fin, ustedes que conocen la escritura, ustedes que han pasado años en el estudio de la palabra, aquí está lo sorprendente, le dice este hombre, ustedes que deberían ser los que verdaderamente conocen a Dios, ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Aquí está lo sorprendente, dice este hombre. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Ojo acá. ¿Y saben quiénes son los pecadores? Los que no tienen a Jesús. ¿Saben quiénes son los pecadores? Va más allá del que comete pecado. ¿Sabe quién es el pecador? El que no tiene a Jesús, porque el que tiene a Jesús sabe que todos sus pecados han sido lavados y limpiados, porque lo primero que hizo Jesús fue quitar el pecado, fue lavar el pecado en nuestra vida. ¿Saben quién es el pecador? Aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Él es el que verdaderamente ha pecado, porque Cristo quitó nuestro pecado. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Todos. ¿Saben quién es el pecador? Aquel que no tiene a Cristo. ¿Y sabe a quién escucha a Dios? Al que tiene al Hijo. ¿Sabe qué llama la atención y sabe qué le agrada al Señor? ¿Sabe de quién se agrada el Señor? Del que tiene al Hijo. ¿Sabe de quién se agrada el Señor? De quien tiene a Jesús. ¿Sabe de quién se agrada el Señor?
de quien tiene fe en Jesucristo. De ese se agrada el Señor, de aquel que tiene fe, su fe puesta en Jesús, del que tiene su fe puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ese se agrada el Señor, Dios Padre. ¿Sabe de quién se agrada el Señor? Del que tiene al Hijo, del que cree en el Hijo. De ese se agrada el Señor. El Señor no se agrada ni del sabio ni del entendido. El Señor no se agrada del que tiene conocimiento, inteligencia. El Señor no se agrada del más habilidoso ni del más talentoso. El Señor no se agrada del que se sabe la palabra de memoria. ¿Sabe de quién se agrada el Señor? Del que tiene al Hijo, del que cree en el Hijo. Mire, me encanta esto porque el Señor conocía la fe. El Señor conocía la fe de este hombre ciego que no tuvo que pronunciar una palabra ni decir ayúdeme, porque él ya había creído. Antes había creído. Mire lo que dice. Dice, de que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, no, Dios no escucha al que no tiene a su hijo, porque si no tienes al hijo, entonces no tienes defensa. Si no tienes al hijo, no hay abogado que intervenga por ti. Si no tienes al hijo, no tienes un mediador que se presente puro y santo para que agrade al Padre. Necesitas al Hijo para que se agrade el Padre de ti. Necesitas creer en Jesús. Necesitas afirmarte en Cristo Jesús. Necesitas creer en Él para que el Padre se agrade de ti. Y mira lo que dice. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. ¿Saben quiénes son los que hacen la voluntad del Señor? Los que creen en el Hijo. Los que creen en el Hijo. Eso me encanta porque aquí se comprueba la fe de este hombre, se comprueba la fe de este ciego de nacimiento. ¿Saben qué es lo que hace que se active el poder de lo alto? El poder del cielo se activa ante la fe de un hombre común y corriente, una mujer común y corriente que tiene la fe puesta en Jesucristo, aquel que ha creído, aquel que deja reinar a Jesús en su vida. De ese se agrada el Señor. El Señor no se agrada ni de tus cosas bonitas, ni de tus talentos, ni de la familia, ni del apellido que vienes, ni de la ciudad en la que estás, ni de lo sabia y entendida, ni del conocimiento, ni de los estudios que tengas. Te quiero decir, el Señor se agrada del que tiene al Hijo. El Señor se agrada del que deja reinar al Hijo en su vida. El Señor se agrada de la fe puesta en el Hijo. ¿Y saben qué? Cuando tu fe está puesta en Jesús, el poder del cielo se activa. ¿Sabe una cosa? Es como si el Señor abriera. Yo quiero que usted se imagine esto. Yo me lo imagino, porque a mí me encanta imaginarme cuando estudio la palabra de Dios. A mí me encanta visualizar, que soy visual. Mi sentido más agudizado es la vista. Y sabes una cosa, yo me imagino al Señor abriendo el cielo y buscando entre todos los habitantes de la tierra, a todos los millones de hombres y de mujeres en donde hay fe. Y saben una cosa, es como un imán. ¿Saben qué? ¿Saben qué hace que se mueva la mano de Dios en tu favor? Tu fe puesta en Jesús. Y si tu fe está puesta en Jesús, ¿saben una cosa? Es como si el Señor dice, aquí está. Y empieza a derramar y derroche de bendición, de sanidad, de libertad, de provisión, de paz, de gozo. Empieza un derroche. ¿Sabe una cosa? Porque el Señor de lo que se agrada es de quien tiene al Hijo. Porque la complacencia del Padre es con uno solo. La complacencia del Padre es con uno solo y es con el Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo la complacencia, dice el Padre, en quien yo me complazco. Y saben una cosa, eso hizo que Jesús pusiera la atención en este hombre. Pero sigamos leyendo la palabra. Vamos a seguirla leyendo. Este pasaje es precioso. Jamás se ha sabido que alguien haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Verso 32. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. ¿Saben una cosa? El poder solamente opera en quien viene de parte de Dios. Dice este hombre, si no viniera de Dios él, ¿cómo no habría poder? Pero el que viene de Dios tiene el poder de lo alto. Y por eso, cuando ocurrió el Pentecostés, el Señor les dijo, pero ¿recibiréis qué? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Recibiréis poder. El Señor Jesús estaba investido de poder porque Él mismo es Dios. Él mismo es Dios. Y este hombre lo sabía. Dijo, si no viniera de Dios, no tuviera el poder que tiene para sanar. El poder de Dios
se activa en aquellos que tienen la fe en el Hijo de Dios. Y entonces sigamos leyendo. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? El hombre no puede entender, ¿no? El hombre se basa solamente en su lógica. ¿Cómo así usted? Usted que nació ciego, usted que es un hombre lleno de pecado, nos va a enseñar a nosotros que llevamos años estudiando. Quiero decirle que para el Señor un día es 1000 años y 1000 años es un día. El Señor te puede llevar adelante el tiempo que tú no pudieras hacerlo en tus propias fuerzas. Y mira lo que dice este hombre. Vas a darnos lecciones, y lo expulsaron de ese juicio. Pero mira lo que es tan lindo, porque el Señor se encuentra con él nuevamente. El Señor vuelve. No es que este pasaje nos deja ver todo de parte del Señor. El Señor no deja nada entre oculto. Mira lo que dice. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Mira lo lindo el Señor. ¿Tú crees? Vamos a comprobarle y vamos a demostrarle qué fue lo que a mí, qué fue lo que llamó la atención, qué fue lo que a mí me agradó para yo mirarte y para yo tener misericordia de ti. Voy a mostrarles a todos qué fue lo que a mí, porque usted ya lo acaba de demostrar, lo acaba de comprobar ante un juicio, pero te lo voy a hacer público, le dice el Señor. Mira qué lindo. Y le dice el Señor: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Y él dice: pues ya lo has visto, contestó Jesús. En el pasaje cuando hizo el milagro, Jesús no se dejó ver de él, ¿ok? Él no lo vio porque ya se sanó, y entonces mientras él hizo el milagro, él estaba ciego, y entonces cuando vio ya no estaba Jesús, pero aquí ya lo vio. Ojo acá. Y le dice: pues ya lo has visto, contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, creo, Señor. Le dice: creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Y postrado lo adoró. ¿Sabe qué manifiesta una persona que cree en el Señor? Lo adora. ¿Sabe cómo comprobar que una persona cree en el Señor? Porque lo adora, porque es su rey, porque Él está de continuo en su boca, porque Él es su preferente asunto, porque Él es su primero. La adoración significa ponerlo antes que todo. La adoración deja entrever que a pesar de las dificultades y de los problemas, hay alguien que puede intervenir y que tiene poder por encima de todo, que es soberano, que es autoridad sobre todo problema, sobre toda circunstancia, sobre todo. Dice él, dice, y postrado lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para hacer justicia. ¿Saben para qué vino el Señor Jesús? Para justificarnos, para que tú y yo fuésemos justos por causa de su obra perfecta. Yo he venido para hacer justicia, dice el Señor. Yo he venido a justificarlos, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos no serían culpables de pecado. ¿Saben una cosa? A veces el conocimiento enceguece al hombre. A veces su lógica humana, o en su mayoría de las veces, nos enceguece del poder de Dios. A veces nos cuesta creer en nuestra lógica humana, en el milagro del Señor. Nos cuesta creer que en un instante un tumor desaparezca. Nos cuesta creer que en un instante una familia se restaure. Nos cuesta creer que el corazón de un hijo sea mudado. Pero sabe una cosa, el Señor dice: cierren sus ojos a la lógica del hombre. Cierren sus ojos, no miren lo que mira el hombre. Mira, va más allá, ve adentro. Cree en el Hijo. Cree en aquel que no ves, pero que estás convencida que vive y reina en ti. Pero como afirma que ven, su pecado permanece. Y para finalizar, yo creo que usted ha entendido hoy qué es lo que le agrada al Señor. A lo que al Señor le agrada es su fe en el Hijo, su fe en el Señor Jesucristo. Y voy a leerte otro punto importante con esto para que finalicemos. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7.
Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Pero el Señor dijo a Samuel, al profeta Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es lo que de quien se agrada el Señor? De un corazón lleno de fe. ¿Sabe de quién se agrada el Señor? De aquel hombre, de aquella mujer que en su corazón está lleno de fe y de esperanza en el Hijo. De ese se agrada el Señor. El Señor no mira nada de afuera. A veces nosotros en las iglesias estamos viendo quién vino bien vestido, quién vino mal vestido, quién tiene un tatuaje, quién tiene un arete, quién tiene un piercing, quién tiene el pelo de una forma, quién tiene el color del labial de otra forma. Y nos la pasamos juzgando a las apariencias de nuestros ojos. Pero el Señor nos dice acá, no se fijen en eso, no se fijen. Dice el Señor, de lo que yo me agrado es de un corazón limpio, puro, que ame al Señor, lleno de fe. Un corazón lleno de fe. De eso se agrada el Señor. De ese se agrada el Señor. Y quiero decirle algo, prepárese, porque si usted es de los que el Señor se agrada, le quiero decir que le esperan grandes bendiciones. Si usted es de aquellos que tienen un corazón limpio, lleno de fe, puesta en el Hijo de Dios, en nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Si usted es de los que creen en Jesús y cree en su poder y se apropia de sus verdades y de sus bendiciones, prepárese porque vienen muchas bendiciones, pero me encantan algunas en particular, bueno, todas, porque es que las bendiciones del Señor abarcan todas las áreas de nuestra vida, pero mira esto que dice Proverbios y Eclesiastés, acompáñame por favor. Mira lo que dice Eclesiastés en el capítulo 2, verso 26. Eclesiastés capítulo 2, verso 22, verso 26. Eclesiastés 2, 26. Mira lo que dice. Mira lo que dice. En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. Ay, tan hermoso. ¿Saben qué da el Señor a de quien se agrada? Dice el Señor. Da sabiduría, da conocimiento, alegría. ¿A quiénes? De quienes Él se agrada. Dice, en cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más. Ojo acá, para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Ay, hágame el favor. El Señor pone a otros para trabajar para aquellos de quien Él se agrada. ¿No le parece maravilloso esto? ¿No le parece extraordinario la misericordia y el amor del Señor? El Señor está acumulando riquezas para aquel de quien Él se agrada, para dárselas a los de quien Él se agrada. Ay, esto es maravilloso. El Señor da sabiduría, da alegría, da gozo. El Señor dice, da sabiduría, conocimiento y gozo. De quien Él se agrada. Pero no solo eso, dice que pone a los pecadores, a los hombres que no reconocen a Jesús, a aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, dice que trabajan y acumulan para darle a aquel a quien Él se agrada. Prepárese para una provisión abundante, amada, amado. Prepárese para ser embestida de sabiduría, de gozo. Prepárese para ser vestida de conocimiento de Él. Y vamos a leer por último Proverbios, capítulo 13, verso 22. Proverbios, capítulo 13, versículo 22. Dice de la siguiente manera: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Mira acá, las riquezas del pecador se quedan ¿para quién? Para los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados por el Señor Jesucristo y su obra redentora. Con esto finalizamos nuestro café
de esta mañana y quiero invitarle a que se prepare para ser de aquellos de quien Dios se agrada. Que la gracia y el favor del Señor esté con cada una de ustedes y que seas tú esa mujer, ese hombre de quien Dios se agrada. Así que con esto terminamos y abrimos nuestro café para que nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Hola Silvia, buenos días. Buenos días. Bueno, dándole gracias Silvia a Dios por estar usted ahí al lado de nosotros, trayéndonos la palabra, enseñándonos cada día cosas más gratificantes. Eh, la palabra del sábado fue muy llena de sabiduría para mí, para mi vida. ¿Y que me llevo en el día de hoy? El saber que debemos cada día tomarnos más de la mano de Jesús, de seguirlo, de aprender a amarlo, de hacer que nuestra fe se aumente cada día más, porque uno muchas veces desvía la mirada en cosas materiales, en personas de este mundo y no en quien tenemos que fijar la mirada, que es en Jesús. Muchas veces los seres humanos nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir en nuestro corazón cosas que a rato nos debilitan y hacen que nuestra fe se disminuya. Y uno siente como que las cosas no se me dan, que no sé qué pasa, pero es porque dejamos que esas personas, que esas cosas del mundo nos desvíen de los caminos de Dios. Y hoy entendí que debo seguirlo a Él, que debo fortalecer mi fe cada día más en Él y aprender a seguirlo, aprender a estar siempre tomada de su mano y a seguir leyendo su palabra, a no bajar la guardia en ningún momento, porque de lo que sí me he dado cuenta es de que cada vez que bajo la guardia ante leer la palabra, ante buscar de Jesús, ante arrodillarme ante Él, todo se me va yendo y yo siento que mi corazón se achicharra y yo le digo, Señor, dígame qué estoy haciendo mal, dígame en qué estoy fallando, hábleme, dígame, pero no me deje sola, no me deje sola porque no puedo sola con mis propias fuerzas, no puedo. Entonces, gracias por tanta palabra y por tanta bendición. Gracias y un saludo para todas. Irma, gracias por compartirnos. Así es. El Señor Jesús tiene que ser nuestro preeminente asunto, dice la palabra, en que se alabe el hombre. Alábese en conocerme y entenderme. Que ese sea su deseo todos los días, conocerlo más a Él y entenderlo más a Él. Su bendición no se va a ir porque ni la vida ni la muerte nos separará de su amor, pero tú sí tienes la voluntad de buscarlo y cuanto más estamos pegados de Él, menos nos volvemos presa de Satanás y del mundo. Cuanto más dependemos de Él y cuanto más fortalecemos nuestra fe en el Señor Jesús, mayor poder del cielo se habilita. Así que gloria a Dios. Martica, puedes abrir tu micrófono y compartirnos en esta mañana de café. Martica está levantando la mano. ¿Quieres abrir tu micrófono y compartirnos? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Silvita, qué pena, yo no Sí, sé qué está bien. moví, que no podía hablar. Bueno, hola Martica. Muy buenos días, buenos días. Bueno, muy contenta por la palabra de hoy. De hecho, le acabo de enviar a mi hijo Eclesiastés. Se la envié inmediatamente porque yo no quiero que a él se le olvide y es lo que aprendo hoy, que Dios se agrada de nosotros y nos da sabiduría, ciencia y gozo, pero es Él. Y a nosotros se nos olvida, a nuestros hijos, a las personas que Dios nos da esas cosas, se nos olvida y empezamos a creer que son nosotros, que somos nosotros. Ah, no, yo soy el inteligente, yo soy el que puedo, y se nos empieza a meter en la cabeza en las universidades y en las oficinas y en los trabajos y en toda hora, que es que nosotros todo lo podemos es por nuestras fuerzas.
y se nos olvida que es Dios dándonos sabiduría y gozo y ciencia. Y eso es lo que le quiero enseñar hoy a mi hijo, que está pasando por buenos momentos, que es un muchacho inteligente, que es un muchacho que es excelente en la universidad, pero yo no quiero que a él se le suba el ego y se le suba su sabiduría a la cabeza y diga, ah, no, es que como yo aprendo fácil, es que como yo leo una cosita, inmediatamente la capto, entonces yo soy el duro. Entonces quiero recordarle a él y por eso antes de terminar esto se lo envié y le recordé que es Dios quien le da sabiduría y de Dios es que viene todo lo que nosotros tenemos y eso es lo que no se nos puede olvidar, que nosotros tenemos que saber que es de Dios y también aprendí hoy que a veces uno dice, no, es que yo mis cosas se las voy a heredar a fulano, se las voy a heredar a sutano, pero a uno se le olvida que Dios es el que decide de nuestra herencia y de nuestras cosas. A veces uno dice, no, yo me maté trabajando y ahora qué tal le queda a fulano de tal y ahora qué tal le queda a sutano, pero es que eso no es mío, es Dios el que va a decidir a quién le va a quedar cada cosa de lo que yo tengo. Entonces uno a veces se esfuerza digamos, por la ambición o por el odio o por lo que sea, decir, no, 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 es que esto no, esto es de fulano, esto es para sutano, pero uno no sabe que es Dios el que decide a quién le va a dejar todo lo de nosotros porque Él es el dueño de todo. Entonces no nos preocupemos, no nos asustemos y eso me llevo, de verdad que es una enseñanza súper hermosa que nos toca el corazón y que tenemos que olvidarnos un poquito de quién viene, de que las bendiciones, no olvidarnos, sino recordar siempre que las bendiciones de nosotros vienen solamente de Dios. Así es, Silvita. Martica, qué lindo que has tocado ese tema, porque cuando tú sabes que el Señor se agrada de ti, a veces se nos puede subir el champú, como dicen muchos, ¿no? A veces se nos sube el ego, se nos sube y nos olvidamos de dónde viene. Y el Señor nos dice hoy, recuerden siempre, o sea, yo me agrado del que tiene un corazón lleno de fe puesta en el Hijo, pero cuando la gracia del Señor se derrama sobre nosotros, mantener un corazón humilde y dependiente del Señor es importantísimo. Saber que todo viene de Él, que todo es de Él y que todo es para su gloria y para su honra. Así que gracias, Martica, por compartirnos. Gracias. Y qué rico que esto no solo nos lo quedemos, sino que también se lo compartamos. Estos cafés quedan grabados. No solo quédatelo tú, sino compártelo a muchas personas, invita a muchas personas a venir y a que estén también y disfruten de estas porciones de la palabra tan deliciosas y tan edificantes a la vida de cada uno de nosotros. Así que, gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Buenos días. Claudia Esperanza, buenos días. Bueno, en esta mañana me llevo, primero que todo, que definitivamente creer es lo que me identifica, es la esencia de nosotros los cristianos, ¿sí? Porque de nada sirve decir que conocemos de Dios, o de pronto engrandecernos de que cuánto conozco, pero no es tanto cuánto conozco, sino cuánto vivo, ¿sí? Que la palabra se haga realidad en nuestra vida. Y la promesa de Eclesiastés, ¿sí? Me la llevo, me la guardo, la voy a compartir. Primero la voy a sellar en mi corazón y en mi mente para compartírsela a muchos. De que el Señor nos da conocimiento, sabiduría y gozo, ¿no? Y de cuidarnos, porque a veces puede ser que nos volvamos hasta ofensivos pensando que tales personas, porque todavía no conocen del Señor, no tienen derecho. Pero cuando yo soy el instrumento para que esas personas conozcan, pues ahí está la gracia del Señor. Y no es porque seamos los más, sino que el Señor nos recuerda que así estábamos nosotros y así debemos compartir. Y creer todo el tiempo, creer. Porque a veces las circunstancias nos hacen dudar, pero lo importante es, a ver, ¿en dónde estoy yo parado? ¿Con quién es mi Dios?
Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, de esa misma forma, cuando soy consciente de eso, comparto, creo y me apodero de cada una de sus palabras. Excelente día para todos y muchísimas gracias, Silvita. Gracias, Claudita, por compartirnos. Así es, nuestro fundamento es la fe. Dice que sin fe es imposible agradar al Señor. La fe es la que nos lleva a agradar al Padre, la fe, pero no la fe puesta en cualquier cosa, la fe en el Señor, en su Hijo, en nuestro Rey Salvador, en nuestro Redentor. La fe puesta en Jesús. Cada vez que estés en un problema, cierra tus ojos y recuerda que no hay nada imposible para Él. Vuelve la mirada a Jesús, vuelve la mirada al Salvador. Él tiene un cheque en blanco para ti. Él tiene un cheque en blanco para proveer lo que necesitas. Él tiene un cheque en blanco para operar la sanidad que tú necesitas. Cual sea nuestra necesidad, nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Y recuerda que la fe es por el oír. Por eso es tan importante tomar la palabra y empezar a tararearla y repetirla con nuestra boca, porque nos estamos obligando a oírla. Nos estamos obligando y cada que la oyes, entonces se afirma en la fe puesta en el Hijo de Dios. Así que hoy esa promesa linda, Eclesiastés, hay varias promesas que hoy el Señor nos regala en su palabra. Tómala, es tuya y apropiatela. No solamente escríbela, tararéala, dila, repítela 1, 2, 3, 4, 5 veces. Repítela las veces que sean necesarias. Y sabes una cosa, vas a empezar a crecer en la fe en el Hijo de Dios y vas a empezar a vivir sus milagros, como lo vivió este ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, no sé cuántos años podría tener este ciego, pero duraron muchos años sin ver, duró muchos años sin poder ver, pero Jesús tuvo misericordia a causa de su fe. Jesús tuvo misericordia de él y no solamente lo sanó, sino que lo salvó, y por causa de su milagro muchos creyeron y no solo uno fue salvo, sino muchos fueron salvos. Así que, gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Bueno, si nadie más, no se preocupen, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, que este sea el comienzo de una semana poderosísima, una semana de grandes resultados, una semana de ver milagros y prodigios, una semana de restitución, de multiplicación, de bendiciones de parte del Señor para sus vidas, sus familias. Que la gracia del Señor esté con ustedes todos los días, que su favor esté en todo tiempo, en todo lugar y en todas las áreas de su vida. Les mando un abrazo gigante, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao, chao.